Hola, buenas tardes. Volvemos tras ayer que tuvimos un día un poco complicado, tuvimos un día con mucho movimiento en Madrid y hoy un poco con más tranquilidad. Pues vamos a intentar explicarles un poco todas las cosas. Tendremos programa ahora, luego programa a la noche con Javier Negre y luego el último programa a última hora. Vamos a empezar a hablar de una cosa que sorprende y que molesta un poco, seamos sinceros, en la Moncloa. Querían que no saliera el dato del IPC como ha salido, el 10,2, porque querían estar todo centrado en la cumbre de la OTAN, de decir que buenos somos el centro del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues va y les ha salido el dato del IPC por el cual, vamos a decirlo con claridad, dimitió el presidente del INE porque le habían pedido que no saliera ese dato. Y seamos sinceros, las estadísticas son las que son, pero tampoco puedes mentir. Pues se nos ha ido nada más y nada menos con 10,2, teniendo en cuenta que el anterior era un 8,7, 1,5 de diferencia. Un dato preocupante. Insistimos en algo que hemos dicho muchas veces. El IPC al final no deja de ser una bajada encubierta de sueldos, es decir, todos aquellos que protestaban, ay, nos van a bajar el 2% o solo nos van a subir el 2%, pues piensen fríamente, pues que en el fondo les están bajando el sueldo el 10,2% a cifra de hoy, que se dice pronto. Estamos hablando de cifras muy elevadas que en el caso de España no sucedían desde nada más y nada menos que en 1985. Muchos de los que nos escuchan, bueno, no tantos, que sabemos que todos tenemos cierta edad, no habían nacido en esa época. Estamos hablando simple y llanamente de 37 años de diferencia. Ojo a ese dato. Y este dato un poco ha cubierto ese momento de gloria que quería Sánchez, tanto con la rueda de prensa con Biden como con todos los actos esta mañana en IFEMA, que como recordarán van a tener durante la tarde un seguimiento con esa cena que habrá en el Museo del Prado, donde aquellos que son de Madrid sabrán que de Atocha prácticamente a la plaza de Neptuno, si no nos equivocamos, pues será una zona intransitable. Solo piensen, los más de 50 coches que lleva la comitiva de Biden, pues estarán estacionados allí en toda la zona del Paseo de la Castellana. Tarde que va a ser complicada. Veremos a ver si al final hay manifestaciones o no, porque hay una cosa que es importante, que hoy ha remarcado algún medio, y es que parece que hay un pacto no escrito entre Podemos y el gobierno, que recordemos, Podemos forma parte del gobierno, de intentar alejarse Podemos de cualquier incidente durante esta cumbre de la OTAN. Recordemos los hitos que hemos hablado desde hace semanas: elecciones andaluzas, cumbre de la OTAN, elecciones municipales. Pues parece que en esta cumbre de la OTAN hay ese pacto no escrito de alejarse, incluso físicamente. La ministra Montero, que se va a hacer las Américas para no estar aquí y allí hablar del aborto, imagínense qué mujer más interesante, doña Irene. Pero la realidad es que hay ese pacto de intentar no incendiar las calles hoy para dar una forma, digamos, de tranquilidad a esta cumbre de la OTAN en Madrid. Nos decían durante la mañana de hoy gente de Madrid que no habían visto en su vida tanto despliegue policial como que en el que hemos estado viendo y veremos todavía durante el día de hoy. La tarde creemos que va a ser intensa, vamos a ver si así es o no es. Y realmente los datos de la cumbre, pues hay de todo. Hay desde la anécdota de la banderita. Recuerden que han vuelto a poner la bandera de España girada en donde estaba Sánchez, que ya parece, recordemos el primer incidente que fue en Marruecos y no fue casual, pues que dos cosas no casuales sucedan en un periodo de tiempo tan escaso, pues parece cuanto menos inequívocamente sorprendente. Ha pedido disculpas la organización de la OTAN sobre este tema. La portavoz de la OTAN ha dicho que ha sido un error, pero no entendemos si con más de casi 400 asesores Sánchez nadie se fija que la bandera de tu país está al revés. Hombre, pues no sé a qué se dedica esta gente, pero está claro que algunos pensamos que cuando uno se va a sentar a una silla, hablamos de un presidente, pues más de uno está mirando qué hace esa persona y sobre todo cómo están organizadas las cosas. La banderita pues ha generado la polémica matinal, y la otra polémica es esa manía que tienen algunos de intentar incluir Ceuta y Melilla en cualquier declaración de la OTAN, y parece que la OTAN no va a participar de utilizar las palabras Ceuta y Melilla. Se va a dar por sobreentendido que se defiende la integridad de los países, como ha dicho hoy Biden. Pero ojo, recordemos que en el Tratado Atlántico Norte, artículos 5 y 6, hablamos de memoria, pero creemos que eran esos, se especifica claramente
que solo son aquellos territorios insulares por encima del trópico de Cáncer, en este caso lo cumplen las Islas Canarias, se refiere a insulares, Ceuta y Melilla no son islas, y especifica posteriormente algunos departamentos de Francia, pero deja fuera de ese paraguas de la OTAN a Ceuta y Melilla. Parece que nadie quiere molestar, en este caso Estados Unidos, a Marruecos, y esto parece aquello de la política real, que a veces el gobierno no acaba de entender. Nos ceden, nos dejan, nos dan, llámenle como quieran, dos destructores que algunos dicen que sirve para confirmar esa potenciación de la alianza de España con Estados Unidos y dejar un poco fuera ese espejo, digamos, en Marruecos que parecía podía albergar alguna parte de la flota americana, y por otro lado no se enfada Marruecos hablando de Ceuta y Melilla. La realidad que algunos parecen no ver, que al final en política todo tiene un intercambio de cosas de una manera más clara o menos clara. En la cumbre también ha habido finalmente esa adhesión de Suecia y Finlandia, esa nueva incorporación que ha superado el veto de Turquía. Y al final lo mismo de todo. Según parece, ha superado el veto de Turquía porque Suecia ha aceptado retirar a los líderes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, recordemos esa organización, no sabemos si llamarle, bueno, sí que le podríamos llamar terrorista, porque al final todos aquellos que matan por temas políticos son terroristas, pues retirarles, digamos, del espacio de Suecia donde vivían, y ha sido una de las peticiones de Turquía que ha sido aceptada. Como ven, al final todo, hasta los detalles, se mueven por negociaciones que a veces mucha gente es incapaz de entender. Y decíamos, porque nosotros nos centramos más en la política que en esta cumbre, que recordemos, viene auspiciada, y eso es algo que no hay que olvidar, porque quien hizo la negociación para albergar la cumbre de la OTAN no fue Sánchez, fue Mariano Rajoy en su momento. Es decir, estamos delante de una cumbre que fue conseguida por el Partido Popular, en el caso de Mariano Rajoy, del que se aprovecha el presidente Sánchez intentando buscar ese minuto de gloria que cuando uno repasa los medios internacionales ve que queda reducido a la nada. ¿Recuerdan el último viaje que tuvieron Macron, Johnson y el presidente de Alemania, Scholz, si no nos equivocamos, a Ucrania, que coincidieron o iban también con el presidente de Rumanía, que prácticamente nadie habló del presidente de Rumanía? Pues ese presidente de Rumanía ahora es, en el caso de la cumbre de la OTAN, el presidente Sánchez. Está, pero pocos se dan cuenta que están. Su viaje a la internacionalidad pues es cada vez más complicado. Él está centrado, recordémoslo, en esos asaltos a las estructuras de Estado, que hemos asistido en los últimos días al capítulo del asalto a Indra, que parece que está enfadando mucho a los minoritarios y está llevando a algunos de ellos a plantearse medidas judiciales contra la CNMV y directamente contra la compañía. Pero esos asaltos a estructuras de Estado pues también están generando conflictos en otros sectores. Lo hablamos del Consejo General de Poder Judicial, que es uno de los primeros intentos de asalto, en este caso a la estructura judicial, a la división de poderes, y más de 1.100 jueces empiezan a pedir explicaciones al gobierno y a la oposición, porque en esto parece que van juntos, de que el Consejo General del Poder Judicial no debe ser un estamento elegido por políticos, sino elegido por jueces. Algo que, recordemos, sucedía desde también prácticamente cuando subía el IPC de aquellas mediados de los 80, donde se cambió por un decreto del señor Felipe González, y donde en aquel momento los jueces, acobardados, o vamos a decirlo así, o todavía acomplejados por venir muchos del franquismo, no supieron aceptar. Ahora los tiempos han cambiado, llevamos muchos años de democracia y se entiende que en la división estricta de poderes lo normal, lo ideal es que sean los jueces quienes elijan a sus propios miembros. Y en estas guerras contra estructura de Estado ya hemos dicho que se revolucionan unos cuantos, se revoluciona un poco el interior del CNI, como hemos explicado profusamente, a pesar de que han nombrado una directora con cargo político, y se revoluciona también la Casa Real, como la cena de ayer con los miembros de la OTAN, donde muchos preferían la cena de ayer a la cena de hoy con el presidente Sánchez, donde, por cierto, recuerden, no ha invitado al presidente del Partido Popular Fijo, en lo que creemos un acto, diremos directamente, de mala educación, porque en principio son apenas 300 invitados, si no nos equivocamos, y entendemos que hay delegaciones que irán con 20 o 30 personas, como solamente la americana, pero es cierto de que el presidente del Partido Popular de la Oposición pinta más que la mujer, por ejemplo, del presidente Sánchez, que entre nosotros pinta lo que pinta. No es un cargo institucional, ni es un cargo elegido por los ciudadanos de este país. Todo al final nos debe hacer reflexionar un tema importante.
y es si Sánchez sigue en ese ímpetu de mantenerse bajo cualquier precio a la presidencia del gobierno. Y nosotros insistimos, aunque a alguno no le guste, que la realidad es la que es. Sánchez va a intentar agotar hasta finales del 2023, principios del 24, para estar en la presidencia de la Unión Europea desde julio, desde el 1 de julio, y el único momento que puede haber dudas es si hay movimientos dentro del Partido Socialista, porque su salida internacional parece complicada, aunque es cierto que algunos empiezan a apostar por buscarle una patada hacia adelante para que saliera, vamos a decirlo finamente, intentar que Sánchez salga de la presidencia de España con un cargo ya elegido, porque él parece que no tiene ninguna intención de presentarse a unas elecciones que va a perder. Su egoísmo es tal, su egocentrismo es tal, que parece que eso sería complicado. Y empiezan a surgir esos posibles escenarios. En principio, por las atribuciones del cargo serían tres, que sería bien secretario general de la OTAN, bien secretario general de Naciones Unidas, bien máximo responsable de la Unión Europea. Seamos sinceros, en la OTAN no lo quieren ni ver, en Naciones Unidas, ¿quién coño es Sánchez? Y en la Unión Europea parece que sería el único escenario donde podría tener alguna visibilidad, pero está claro que con los datos económicos del país, con la gestión que ha hecho Sánchez, habría esos países que todos sabemos que parece que no estarían dispuestos a colocar un cargo de placer a alguien que ha demostrado profunda incompetencia. Y hablando de incompetencia, obviamente nos vamos a ir como último tema de este café a Cataluña. Sabemos que es un tema que da mucha pereza y es muy aburrido, pero toca hablar de Cataluña. Pues tenemos tres cosas interesantes. La primera, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado los comicios de la Cámara de Comercio de Barcelona, que fueron un aldabonazo, digamos, al mundo independentista, pues han sido anulados tras un recurso. Volvemos a ver siempre, en Cataluña se hacen las cosas mal, tarde o peor, y parece que funciona más esa omertá, vamos a decir así, ese silencio y esas cosas pactadas entre personas de recursos intelectuales pobres. Y eso nos lleva a, ¿saben el tema este? Que supongo algunos conocen, del dinero que la Generalitat pagó a intermediarios por el tema de las mascarillas, bastantes millones más, por cierto, que el hermano Ayuso, no lo olvidemos. Pues resulta que uno de los principales implicados, sobre el que había denunciado la Generalitat y luego retiró la denuncia, curiosamente, el día que cobra, fíjense el detalle, le retiene el Banco Sabadell unos 30 millones de euros, y qué casualidad, el señor llama a la mujer del señor Torra. ¿Se acuerdan del señor Torra? Ese presidente de la Generalitat que no era el tío más listo que hemos conocido en la vida, obviamente, pero bueno, que estaba por ahí haciendo un poco el tontito. Pues llamó a su mujer, una tal Carola, bueno, que si quieren busquen en internet al personaje, para decirle que le habían bloqueado la cuenta, que no te preocupes, hay unos WhatsApps de ese tema, que no te preocupes, que te lo solucionamos. Al día siguiente le habían desbloqueado el dinero. Hombre, ¿ustedes se imaginan que esa Carola se llamara Ayuso? ¿Dónde estaríamos? Portadas de todos los diarios. Pues aquí, en Cataluña, pues no se habla del tema. ¿A quién cojones le importa? ¿Qué son 30 millones de euros? No pasa nada. Y hoy también, en tema judicial catalán, pues resulta que han decidido el procesamiento de la presidenta del Parlamento catalán. Recuerden aquella que a veces algunos se asemejan con un caballo, en el buen sentido para los caballos, pues ha sido procesada y parece que debería ser el fin de su carrera política. Recordemos el de Mónica Oltra en Valencia, pero bueno, ya saben que en Cataluña las cosas no siempre se hacen con lógica y criterio. Pero lo cierto es que al final todo este patrimonio de, vamos a llamarle así finamente, de chorizos, por cierto, procesada por corrupción, obviamente, de chorizos, choricetes y familias parecidas, pues parece que empieza a salir a la luz. El problema, y lo hemos dicho más de una ocasión, es que se está catalanizando la política española y todo eso que ahora empieza a judicializarse en Cataluña, que empieza a verse cosas extrañas, llamadas a mujeres de presidentes para que te arreglen la cuenta bancaria, por decir algo, nada, 20 millones de euros, Manolo, que eso no es nada. Todo eso empieza a llegar cada vez con más fuerza al resto de España y habrá que ver en las próximas fechas si esa catalanización se plasma de alguna manera y si todos esos malos vicios que estamos viendo consiguen también instaurarse en estos meses que quedan al cadáver de Sánchez, de presidente del país, o nos los conseguimos ahorrar.
Nosotros miércoles, día 29, como decíamos ayer, al final no pudimos hacer programa, hoy nos tocan 3 programas, nos toca este, luego el de Javier Negre a la noche y posteriormente el nuestro de resumen, donde ya hablaremos de qué ha sucedido en esa cena del Museo del Prado, aquí a unos centenares de metros de donde estamos ahora en el Congreso, para ver si ha habido alguna novedad o si realmente se apaciguan los ánimos de unos y de otros. Nosotros nos emplazamos a más tarde, saben todas esas cosas, el Patreon, canal de transferencia, y como siempre decimos, simplemente seguimos.